Estimados participantes, bienvenidos al conversatorio La prueba anticipada en delitos complejos. En nombre de la Escuela Garantista agradecemos su participación. Este conversatorio se realiza a propósito de una reciente propuesta de la Fiscalía a fin de modificar la legislación procesal, con la finalidad según la cual las declaraciones brindadas por testigos extranjeros en procesos complejos de criminalidad organizada deberían considerarse prueba anticipada. Los temas específicos a tratar en este conversatorio serán como cuestiones generales la naturaleza jurídica, requisitos y presupuestos, los problemas aplicativos en casos complejos y responder la pregunta de si es necesario modificar la legislación para poder hacer más funcional la aplicación de la prueba anticipada. En esta oportunidad tenemos dos ponentes de lujo y nos acompañan el doctor Francisco Celis Mendoza Ayma y el doctor Julio Espinosa Goyena. Y en esta oportunidad le cedo entonces la palabra para que comience con esta exposición al doctor Celis Mendoza Ayma. Muchas gracias, doctora. Muy honrado siempre de estar asistiendo a este tipo de conversatorios sobre problemas de actualidad y viejos, pero que revisten una actualidad en el contexto presente, no digo en el contexto de la emergencia sanitaria, sino en el contexto de la coyuntura. El tema así planteado exige necesariamente una presentación inicial de una regla que se da por sentado, pero que sin embargo a veces aparece solamente como una fórmula. Esta regla de oro, en el sentido de la prueba se produce en juicio, no se comprende en su dimensión de imperativo normativo y en su dimensión epistémica. Quiero ser claro al respecto. Esa regla de que la prueba se produce en juicio, la prueba judicial se entiende, si queremos hablar con más propiedad, tiene una regulación expresa en el artículo 393. Señala con precisión que el juez no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio. Lo repito porque es muy importante. El juez no podrá utilizar para la deliberación pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio. Esto viene a significar que las fuentes de prueba deben concurrir, en el caso de las fuentes personales, y ser incorporadas, en el caso de las pruebas materiales, al plenario del juicio oral. Pero la perspectiva que tenemos nosotros de un juicio oral es que se trata de una actividad demostrativa por parte del Ministerio Público respecto del hecho punible y de una actividad de refutación o confutación por parte de la defensa, en un escenario de contradictorio que se produzca información. Esa es la perspectiva epistemológica, creo, central y básica. Y esta información probatoria tiene que ser controlada. Y quien controla es el juez bajo parámetros epistémicos activos. Eso es lo fundamental. Porque es fácil a veces abandonar este escenario y de pronto pretender que información diversa a la que se produce en juicio, información que puede aparecer en la primera plana de los medios de comunicación, o simplemente las creencias que pretenden pasar como hechos notorios, vienen a ser parte de un contexto de explicación, ¿cierto?, para eventualmente tratar de decir o señalar el sentido de una decisión. No, definitivamente hay que entender claramente. Se trata de una producción de información controlada judicialmente. Acá no entra nada de contrabando por la ventana, creencias, prejuicios, preconceptos, estereotipos, difusión mediática, nada de eso, porque estamos hablando de un texto epistémico, claro está. Por eso se debe marcar siempre esta pauta como regla de oro. La prueba se produce en juicio y no hay más que hacer. No por una cuestión de litigación, sino porque es imperativo conforme al artículo que he citado y por esas razones epistemológicas que he señalado. Bien, pero si esto es así, definitivamente vamos a encontrar también las excepciones. Y es que después explicaremos por qué se presentan esta suerte de excepciones, y esas excepciones aparecen reguladas también expresamente en el Código Procesal Penal.
reguladas en el artículo 325, una con el nombre propio de prueba anticipada y el otro como aquella que está referida a la preconstituida, específicamente a aquellos hechos que no pueden ser reproducibles, objetivamente reproducidos en juicio. Entonces, acá tenemos dos de las excepciones originales, digo, con las que pues, el Código Procesal Penal al inicio consideró estas excepciones, pero tenemos que poner acá un pie de página para comprender cómo después, ¿cierto?, de esa dinámica del proceso de colaboración eficaz, apareció luego esas razones en lo judicial de considerar que la prueba trasladada también vendría a ser una excepción a que la prueba se produce en juicio. Tiene otra dinámica, pero por ahora nos quedamos solamente con esas dos excepciones y de la principal, aquella que corresponde a la prueba anticipada. Estimo que el artículo central ombligo que permite la diferenciación de la etapa de efecto del plenario oral y que más naturaleza la información que se produce como consecuencia de los actos de investigación, de indagación y del manejo de información que se produce en el contexto de una demostración, ¿cierto?, corresponden a dinámicas distintas. Uno es indagar, investigar, averiguar fuentes de prueba, y no solamente las fuentes de prueba, sino la información que tiene esta fuente de prueba, y otra cosa es tener la fuente de prueba y saber cuál es esa información que tiene esa fuente de prueba para con ella demostrar en el escenario de juicio oral. Eso debe quedar claro. Ese artículo 325 es clarísimo al respecto, porque todavía tenemos el paradigma del expediente, el paradigma de que el expediente viene a ser un recipiente de información que va a estar, ¿cierto?, a disposición del operador jurisdiccional para obtener la información que de pronto vaya a servir para emitir una decisión. Si bien es cierto, se ha cuestionado bastante este problema de esa lógica del expediente, de lo logrado, sin embargo, el problema es que físicamente está desapareciendo el expediente. Bueno, esto ya lo digo con cierta reserva, pero el paradigma del expediente ha quedado en la cabeza de todos. En la idea de la fiscalía o de la defensa, en considerar que toda aquella información acumulada como actos de investigación en algún momento tendrá que ser revisada por el juez. Y acá es donde se genera el problema, porque esa información tendrá que ser incorporada en el plenario del juicio oral, ¿cierto?, en una actividad demostrativa, y solo en función de esta actividad demostrativa podrá pues el juez utilizarla en su momento. Por eso señaló que es el artículo ombligo, que es el artículo que debe ser desarrollado intensamente para que los operadores jurisdiccionales comprendan claramente que solamente pueden resolver con aquella prueba producida en juicio y con aquellas dos excepciones. Este artículo 325 señala esas dos excepciones. Bien, este es un primer punto, aun cuando va a ser necesario siempre hacer referencia a la otra excepción porque van de la mano. Básicamente, algunos dicen por el tema de la irrepetibilidad, pero consideramos nosotros que es otro criterio. Cuando de pronto se hace referencia a la prueba preconstituida y se quieren encontrar dónde aparece regulada la prueba preconstituida como excepción, no hay duda, lo encontramos también en el artículo 325. Y los varios ejemplos de prueba preconstituida, de aquella que no puede ser reproducida por la indisponibilidad, por el agotamiento de la fuente de prueba, por la desaparición de la fuente de prueba material, lo encontramos en el artículo 383. Claro, dice lectura de prueba documental, pero no todo lo que aparece enunciado ahí es prueba documental, sino veamos el numeral 1 de ese artículo 383 y más bien señala cómo se incorpora la información de actuación de la prueba anticipada. Y luego encontramos un conjunto de actos que van a ser irreproducibles, obviamente, porque la propia actuación de investigación agotó, ¿cierto?, la posibilidad de que esa pueda ser reproducida en juicio. Bien, entonces, encontramos ahí esos actos irreproducibles, objetivamente irreproducibles, por muchas razones. Pero se tiene que hacer siempre una interpretación acotada, limitante, para evitar, ¿cierto?, lo que proscribe claramente el numeral 2 del artículo 383, en el sentido de que no se pretende incorporar cualquier otro acto de investigación, el numeral 3 más específico, cualquier otro acto de investigación como si fuera prueba. No, son actos de investigación que aparecen seguramente en el caudal de información que maneja el Ministerio Público, pero de alguna manera puede transitar a prueba por la prohibición expresa del artículo 393 del Código Procesal Penal. Así que nos quedamos solamente con esas dos excepciones que aparecen previstas en el artículo 325 del Código Procesal Penal. Esto
con un primer punto. Segundo punto, hay necesidad de comprender el por qué anticipar la prueba. Hay necesidad de comprender el por qué también se exige en muchos casos la preconstitución de la fuente de prueba. Y digo esto porque para no tener esa perspectiva formularia, de pronto de abordar este tema desde los requisitos y no desde su necesidad. Lo cierto es que el mundo objetivo cambia. Su dialéctica hace que lo que es hoy no sea mañana. Tal es así que un principio de la criminalística dice claramente, tiempo que pasa, verdad que fuga. Y esto es así. La naturaleza de una prueba material, la naturaleza de una prueba personal hace que prediquemos de ello que son perecederos. Es decir, una persona tiene un lapso vital, y un lapso vital que puede concluir más con anterioridad por muerte de esta persona, por cualquier circunstancia. Y una prueba material que puede desaparecer, diluirse, dispersarse en el tiempo. Así que lo fundamental es considerar ese carácter perecedero de la fuente de prueba y con ello la información de esa fuente de prueba. Lo ideal es que en la gestión de la obtención de esa fuente de investigación y la información de esa fuente de investigación, el Ministerio Público emplee el recurso temporal que le da el mismo proceso y razonablemente para su propio beneficio, ¿cierto?, acelerar para efectos de que esa misma fuente, ahora ya de prueba, produzca la información, pero en clave demostrativa en juicio. A eso es diferente. Yo fiscal, con la fuente de prueba, fuente de investigación, yo fiscal, obtengo esa información de investigación y concluida la investigación, doy por concluida la investigación para que esa fuente de prueba esté a mi disponibilidad, esa fuente de prueba no muera, esa fuente de prueba no salga del país, esa fuente de prueba no sea muerta, ¿cierto? O esa prueba material, eventualmente asegurada en cadena de custodia, no sufra ningún accidente, ninguna desaparición. Entonces, eso supone un manejo estratégico, eso supone administración eficiente de la información de esas fuentes de prueba. Lo obtuve como actividad de investigación y me aseguro, ¿cierto?, en dar rápidamente el siguiente paso para efectos de que en juicio esa información se produzca, pero en clave demostrativa, de demostración y de refutación, por cierto. Si esto se entendería así, no habría ningún problema, porque se cumpliría a plenitud esa regla del 393. La prueba se produce en juicio. Bien, esa es la idea. Pero lo que estamos viendo como generalizada más bien es la costumbre de la Fiscalía de agotar todos los plazos de investigación preparatoria que agotan, no entra el tema de la prisión preventiva, pero que exceden incluso los plazos ordinarios y hacen que se generen la figura de la prolongación por unas extrañas razones que aparecen como circunstancias que dan complejidad o presentan dificultad. Es el tema. Pero ese problema, la presentación con recurrencia de esa situación no viene a ser sino la expresión del manejo inadecuado, del manejo ineficaz de los recursos y de las fuentes de información y de la propia información. Un fiscal que administre con eficiencia ello, como ven, acopia esa información y apura el desarrollo, ¿cierto?, de la actividad plenaria para demostrar, porque tiene a la fuente de prueba disponible. Pero no obstante que se presente eso como regla general, lo cierto es que también excepcionalmente se pueden presentar situaciones de urgencia, situaciones que anuncian que esa fuente de prueba puede perecer, desaparecer. Imaginémonos una persona con una enfermedad terminal, un extranjero que tiene que viajar. Los supuestos que aparecen en el artículo 342 son clarísimos a propósito de la declaración testimonial. Entonces, esa información, ese dato lo tiene el señor fiscal. Es clarísimo, es previsible que esa fuente de prueba no estará presente en el juicio. Esa fuente de prueba que está ahí produciendo información, fuente de prueba digo de manera, por favor, fuente de investigación o fuente de prueba, ¿cierto?, no estará presente en el juicio. Si esto es así, atendiendo esas razones de urgencia porque no va a estar en juicio, obviamente, por los plazos procesales, entonces acá aparece la necesidad de que el Ministerio Público gestione la información ¿cómo? Preservando esa información. ¿Y cómo lo va a conservar en esos casos de urgencia? En esos casos de que es clarísimo, es razonablemente previsible que va a ser indisponible esa fuente de prueba. ¿Cómo? Es obvio, lo tiene que anticipar, tiene que solicitar una prueba anticipada.
tiene que conservar, tiene que enlatar esa información. Obviamente, en un contexto contradictorio, en un contexto de publicidad, cierto, no con inmediación del juez de juzgamiento, sí, pero ante un juez que garantice este mínimo de contradictorio para que esa información sea testeada por la parte y la contraparte. Entonces, en esas situaciones excepcionales, estamos viendo cómo, frente al peligro concreto de la desaparición de la fuente de prueba, el Ministerio Público solicita, o la defensa solicita, ¿cierto?, al juez para efectos de anticipar esa fuente de prueba. Pero reparen todo lo que estamos señalando. Estamos trabajando en función de la fuente de prueba y de la información que produce la fuente de prueba. No estamos trabajando en función desde los requisitos, sino recién a partir de esa comprensión en clave epistémica podemos luego entrar a ver cómo ha regulado el Código Procesal Penal estos requisitos. Bien, se tiene entonces que la prueba anticipada como tal se desarrolla ante el juez de investigación preparatoria en esos supuestos excepcionales, de tal manera que pues, es ante el juez de investigación preparatoria, ¿cierto?, que quien tiene que optimizar la realización de estos principios contradictorios, que se va a dar, por cierto, oralidad, obviamente que se tiene que dar, la publicidad, ¿cierto?, y con inmediación, pero con inmediación ante el juez de investigación preparatoria. Y ahí vamos encontrando ya un aspecto, ¿cierto?, que va generando una suerte de, pues, de resentimiento de la configuración a plenitud de estos principios, porque resulta que esa información producida en ese contexto, cuando sea reproducida, observando el mandato del artículo 383, numeral 1, dice, se dará lectura, ¿cierto?, al acta que tiene esa actuación. Nosotros eventualmente sostenemos que puede ser, pues, el video, la reproducción del video, pero acá ya tenemos serios problemas, porque resulta que a ese entonces se ha producido una cantidad de información, y acá lo único que tenemos es una reproducción casi de fotografía, no se puede interrogar al video, ¿cierto?, donde pues esa información igualmente ya puede estar descontextualizada. Y esto enerva los otros principios, claro, pues no se puede someter al contradictorio, pues el video como tal. No puede de pronto contrainterrogarse o examinarse respecto de otros elementos de juicio que han ido incorporando en el proceso. Entonces, esto sí afecta, obviamente, la producción de información en clave epistémica. Y es por esa razón adicional, por la calidad de información que se puede presentar en el juicio, que esto debe ser excepcional. Bien, solamente quiero presentar esos dos primeros aspectos para luego de escuchar al doctor Julio Espinosa Goyena abundar la segunda parte donde trataremos de hacer algunas otras presiones. Muchas gracias, doctor. De acuerdo, doctor Celis. Muchísimas gracias por su participación. Entonces, en este momento, le damos pase al doctor Julio Espinosa Goyena. Por favor, doctor. Bien. ¿Me avisan si se escucha bien, por favor? Sí, doctor, lo escuchamos muy bien. Ok, buenas tardes. Bien, la idea es resumir un poco los aspectos más importantes de la prueba anticipada de cara ya a una cuestión que se ha hecho pública y que es un poco lo que anunció la moderadora, una propuesta que se ha planteado a nivel del Ministerio Público para hacer ciertos cambios en la legislación sobre esta materia. Entonces, quiero plantear tres ideas. Primero, algunos antecedentes que creo hay que recordarlos, luego algunos presupuestos básicos que voy a delinear, y luego me referiré brevemente a la propuesta del Ministerio Público. Entonces, lo primero, tener siempre claro que la posibilidad de regular en la ley la prueba anticipada surge como un desarrollo de un derecho fundamental y eso tenemos que aceptarlo. Ya el Tribunal Constitucional, en varias sentencias de hace años, basta señalar o recordar la sentencia del caso Magali Medina en su fundamento 22, definió que forma parte del derecho a la prueba
del derecho fundamental a la prueba, entre otros aspectos, el derecho a la conservación o a la protección de las fuentes de prueba. Y de allí nace la necesidad y la legitimidad de regular este procedimiento. Obviamente con varios límites y presupuestos que luego explicaremos. Señalar también que la regulación del 242 al 246, originaria del texto del 2004, fue objeto de una modificación importante producida a partir del decreto legislativo 1307 que ocurrió en diciembre del año 2016. Explicaremos brevemente a qué se refiere esa modificación. Pero si es que quisiéramos nosotros sintetizar la casuística, y esto a modo de antecedente, la casuística en casos complejos, en casos no convencionales, de cómo se ha venido aplicando la prueba anticipada, yo creo que podríamos encontrar tres momentos. El primer momento, durante la vigencia del texto original del código, del 242 al 246, puede estar de alguna manera representado por el conocido caso Gregorio Santos, un proceso por delito de corrupción en la jurisdicción especializada. ¿Qué es lo relevante de este caso? Pues que se discutió la posibilidad de que se admitiera la prueba anticipada. Finalmente, la jurisdicción en primera y en segunda instancia rechazó el pedido del Ministerio Público, estando en fase de investigación preparatoria. ¿Y qué es lo interesante de la casuística, que además es más o menos pública? Que en el caso de Gregorio Santos, lo que definió la jurisdicción, por lo menos en primera instancia, era que el solo hecho de que se invoque estar en un proceso contra crimen organizado, per se no era motivo suficiente para suponer que había una circunstancia de amenaza o de riesgo de pérdida de la fuente de prueba. Ese es el primer momento. El segundo hito, en el ámbito siempre de delitos complejos, digo, es el caso Fuerza Popular. Y me parece interesante reseñar, no voy a entrar al detalle, pero hubo un caso, una pretensión, un incidente de prueba anticipada en el caso Fuerza Popular, que se terminó actuando, el juez sí aceptó admitir la actuación anticipada de un testimonio en agosto del 2018, pero el detalle interesante fue que se decidió y se actuó en fase preliminar. Y acá hay un dato, creo que relevante, porque hasta antes de la modificación del código en estas normas, es decir, hasta antes de diciembre, del 30 de diciembre del 2016, la prueba anticipada únicamente se podía actuar durante la fase de investigación preparatoria. A partir de esta modificación, decreto legislativo 1307, entonces, sí se permite retroceder y que la prueba anticipada se actúe en fase preliminar. Y este es uno de los casos, creo que interesantes, donde ello sucedió. Y luego tenemos el otro momento, también me parece referente, que es el caso Maiman-Toledo, en el proceso conocido como carretera interoceánica. En este caso, mucho más reciente, tenemos que se presentan datos relevantes vistos desde la casuística actual. Es decir, un proceso ya en fase de investigación preparatoria y un testigo que declara como actuación anticipada desde el extranjero y un fiscal que interroga acá en Perú, así como con la participación de las demás partes, incluyendo la propia defensa de este testigo. Este sería entonces el otro dato relevante desde el punto de vista de la casuística. Entramos entonces brevemente a resumir cuáles son los presupuestos esenciales que creo podemos de alguna manera explicitar para la actuación válida de la prueba anticipada. Yo creo que podemos resumir tres criterios. Primero, establecer que es un procedimiento excepcional. Y continuando o complementando lo que ha dicho el doctor Celis Mendoza, diría que es excepcional y tiene que ser excepcional fundamentalmente porque, como es sabido, se basa en una situación de urgencia, una necesidad de perennizar, una necesidad de preservar una información, pero que al hacerlo se restringe de algún modo un derecho y un principio, que es
en general, hablar de la oralidad y de la regla general según la cual los actos de prueba se tienen que actuar en juicio oral. Esa es la regla, pero esa regla se flexibiliza ante razones de urgencia. Pero justamente porque se flexibiliza una regla fundamental de un proceso de orientación acusatoria, es que esta posibilidad siempre tiene que ser excepcional. Pero además, tiene que ser excepcional, o la implicancia de que esto sea excepcional, tiene que ver con preservar siempre la posibilidad, insisto, de respetar o hacer viable el examen directo durante el juicio oral, de modo tal que una consecuencia de entender su excepcionalidad sería que si llegado el día del juicio oral, ese testigo puede ya concurrir personalmente a ser examinado por el tribunal, pues el tribunal deberá preferir su examen personal en audiencia y desechar la actuación anticipada si se hubiera producido. Pero esto en relación al principio o al presupuesto de excepcionalidad. La otra nota característica importante es la razón o la característica de jurisdiccionalidad. La jurisdiccionalidad implica tres cosas, rápidamente. Primero, que al ser un acto de parte, la prueba anticipada surge a petición o del fiscal o del inculpado o de las demás partes, la parte civil, pues el único que puede decidir aceptar o no, admitir o no la realización de este procedimiento es un tercero que esté por encima de ellas. Ese tercero es, por regla general, el juez de la investigación preparatoria. Además, es una facultad del juez, y acá surge la importancia de la intervención de su rol de juez de control, porque al conllevar una restricción a la regla general, es el juez el único que tiene la capacidad discrecional de analizar si se cumplen o no los presupuestos de urgencia. Por lo tanto, una cuestión fundamental es que darle el carácter de prueba anticipada o no a una diligencia, no puede surgir por mandato de la ley. No puede existir una norma que dicte una prescripción imperativa para que tal o cual acto de investigación tenga esa condición. El único que puede tener la capacidad de definir ello es el juez al momento de evaluar si el pedido que hace alguna de las partes cumple estos presupuestos. Y esto es fundamental para lo que luego vamos a explicar. Y luego es jurisdiccional la nota más importante de este procedimiento, porque su actuación tiene que estar dirigida por el juez. El modo como se realiza la incorporación de la prueba tiene que seguir las mismas reglas del juicio oral. Por lo tanto, es el juez el que regula el contradictorio anticipado. Es inviable, entonces, que exista una prueba anticipada donde el que dirija el procedimiento sea una de las partes. Por eso es que no puede existir prueba anticipada sin dirección o sin conducción de dicho procedimiento por parte del juez. Y con esto es importante recordar que hay algunos supuestos un poco equivocados en el código. Hay un error, por ejemplo, en el ámbito del reconocimiento, cuando nos dice que en el 182.3 que el reconocimiento puede realizarse, puede efectuarse inclusive sin presencia del defensor, o cuando se dispone que puede relajarse la intervención del juez. Es inviable, repito, un acto de aseguramiento probatorio sin intervención del juez. Y si lo hubiera, si se produjera un acto de aseguramiento probatorio sin participación del juez, pues ya no tendría la condición de prueba anticipada, sino más bien de prueba preconstituida. Esas, creo, serían las reglas básicas esenciales, que obviamente demandan de un procedimiento oral. La audiencia tiene que respetar las reglas del juicio oral y la participación de la defensa es fundamental. Señalar entonces, además,
y ya para referirme un poco al tema que queremos comentar, que en efecto se ha conocido y es pública una propuesta del Ministerio Público que en concreto propone, según se ha difundido, modificar el artículo 30 de la Ley contra el Crimen Organizado, para establecer que las declaraciones o documentos que provengan del extranjero vía cooperación judicial internacional en estos casos complejos, dice literalmente la propuesta, tengan el valor probatorio de una prueba anticipada. Repito, modificar la ley contra el crimen organizado para establecer positivamente, desde la prescripción normativa, que las declaraciones y documentos que provengan del extranjero vía cooperación internacional tengan el valor de prueba anticipada. Y acá 3 ideas muy puntuales para criticar o cuestionar desde mi percepción este planteamiento. Primero, consideramos que esta propuesta es, digamos, incorrecta, además de innecesaria, porque dice literalmente, tanto el planteamiento textual de la propuesta de modificación del artículo como la sustentación que hace este documento que ha sido difundido públicamente, dice que se está proponiendo y plantean que sea la ley la que prescriba y la que le dé un estatus o valor probatorio, dice literalmente la propuesta, a estas diligencias, declaraciones y documentos, a efectos de que tengan, repito, el valor probatorio de una prueba anticipada. Y desde el punto de vista de su denominación y de su concepción, este planteamiento nos parece incorrecto porque desconoce que la prueba anticipada es en esencia un procedimiento de actuación, de incorporación de información, de examen probatorio. Jamás la prueba anticipada implica valoración. El procedimiento de anticipación probatoria termina en el momento en que el juez de la investigación preparatoria, preferentemente, recibe la información dentro de un contradictorio, pero no implica un margen de valoración. Además, pretender que la norma, como dice literalmente esta propuesta, le otorgue un estatus probatorio a un medio de prueba, significa transgredir el principio de jurisdiccionalidad. El legislador no puede decidir qué tipo o medios de prueba tienen carácter de prueba anticipada. El legislador lo que hace es fijar los presupuestos, pero es finalmente el juez el que define aquello aplicando su criterio y ponderando si se cumplen o no los presupuestos. Pero, además, entendemos, un error porque la propuesta concreta plantea que sean considerados y tengan valor, dice, de prueba anticipada, no solamente las declaraciones de testigos extranjeros, sino también los documentos. Y la doctrina, digamos, común, unánime, mayoritaria, acá en el Perú y en el extranjero, establece claramente que la prueba anticipada únicamente recae sobre órganos de prueba o actuaciones probatorias que se generen con la participación de órganos de prueba, esencialmente testimonios, peritos, también reconocimientos e inspecciones en la medida que intervengan sujetos procesales, órganos de prueba. Pero un documento en sí mismo y en rigor no puede incorporarse bajo el mecanismo de la prueba anticipada, y esto, estimados amigos, ya fue definido, ya fue además zanjado o decidido cuando se dictó una reciente sentencia de la Corte Suprema. Me permito referir la sentencia de la Corte Suprema, sentencia de casación 21-2019 Arequipa, repito, 21-2019 Arequipa, resolución o sentencia casatoria del 26 de febrero del presente año, y allí la Corte Suprema ha zanjado a través de una ponencia hecha por el juez San Martín en el Fundamento Quinto, que la anticipación probatoria está vinculada exclusivamente a pruebas de naturaleza personal, nunca de naturaleza documental. Termino con lo siguiente. La legislación aplicable a casos
complejos o de criminalidad organizada fue modificada, y fue modificada, insisto, a través del Decreto Legislativo 1307 de diciembre del 2016. Y precisamente fue modificada con el propósito de establecer que uno de los supuestos en los que podía incorporarse o postularse la prueba anticipada eran los casos de delitos contra la administración pública o los casos de criminalidad organizada. Entonces, esta norma que lo que hace es darle más precisión o hacer más explícito lo que igualmente se podía hacer antes, pues ya prescribe este camino procesal para que en un caso complejo pueda generarse prueba anticipada, cumpliendo los requisitos en estos casos. De manera que consideramos nosotros que al existir un marco normativo ya claro, es innecesaria una nueva modificación, más aún cuando inclusive en la práctica, y concluyo con esto, recientemente, repito, en el conocido caso Maiman Toledo, la audiencia de este caso de actuación de prueba testimonial anticipada demostró claramente que sí es posible aplicarla a través inclusive del uso de la videoconferencia, estando el testigo en un lugar muy alejado del país. Si la normatividad y la praxis están demostrando que ello es posible, con las limitaciones que ello implica, pues consideramos que una modificación en el sentido que se está proponiendo, además de tener las imprecisiones conceptuales a las que nos hemos referido, resulta innecesario. Esas serían mis primeras apreciaciones y en todo caso quedo también atento, digamos, a lo que pueda conversarse o lo que pueda también comentar el doctor Celis Mendoza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio Espinosa. En estos momentos, entonces, procedan ustedes a tal vez unos comentarios sobre las ponencias respectivas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Parto a veces siempre de esas aproximaciones de lo general a lo específico por una necesidad de difusión, porque esto que puede estar claro para los especialistas, dentro de los especialistas, a veces en los propios operadores no se alcanza a comprender, y es por eso es que encontramos una escasa operatividad en el uso de la prueba anticipada en la generalidad de los casos, ¿no? Ese es un tema muy importante. Solamente voy a desarrollar dos temas que me parecen de importancia. Uno referido a lo que se precisó respecto de la posibilidad ahora de solicitar la actuación de una prueba anticipada en diligencias preliminares, ¿cierto? Anteriormente era solamente con la formalización de investigación preparatoria. Y esto genera varios problemas, porque si estamos hablando que se puede solicitar la actuación de una prueba anticipada en diligencias preliminares, es claro que se debe encontrar pues, elementos de juicio con un determinado estándar, voy a emplear ese término, ¿cierto?, que legitime al solicitante la actuación de esta prueba anticipada, porque, seamos claros, no hay una formalización de investigación preparatoria contra un imputado individualizado. No hay una imputación con indicios reveladores. Lo que estamos en un escenario de diligencias preliminares y donde probablemente deberíamos tener una imputación inicial con elementos de juicio inicial. Este es un primer tema que se presenta con cierta dificultad a propósito de ese estándar que tiene que considerar el juez para habilitar la acción de prueba anticipada por parte del Ministerio Público, que de acá pase por el Ministerio Público generalmente en este escenario de las diligencias preliminares, sino tanto por la defensa. Ese es creo un tema por desarrollar. Razonablemente, por lo menos una determinada cantidad de información que habilite el desarrollo. ¿Por qué? Porque con imputación tengo imputado, con imputado tengo defensa técnica, y con defensa técnica e imputado puedo generar el contradictorio que se exige para la actuación de la prueba anticipada con
la configuración de los principios de contradicción, de oralidad y mediación y en un contexto de publicidad. Si no, no sería posible. Si no tengo imputado, si no tengo una imputación inicial, por lo menos, pues la forma difusa, dispersa, no tendría ningún sentido. Ese es un problema que tiene que ser seguramente desarrollado por la jurisprudencia para estimar razonablemente la cantidad de información que permita, pues, habilitar esa información. Un segundo tema es lo que planteaba el doctor Julio Espinosa a propósito de la modificación del artículo 30 de la Ley de Crimen Organizado, y pareciera que, carambas, estuviéramos recorriendo ya el mismo íter que sucedió con el tema de la prueba preconstituida y prueba anticipada en los delitos contra la indemnidad sexual o libertad sexual. Porque en el artículo 19 de la Ley 3362, pues aparecía que la entrevista en cámara Gesell era considerada prueba preconstituida, así lo señalaba como tal. La entrevista así desarrollada, ¿cierto?, sin presencia del juez, era considerada como prueba preconstituida. Y no obstante, pues en el propio Código Procesal Penal encontramos la posibilidad de que se desarrolle la prueba anticipada. Esto generó un conjunto de problemas. Con la modificación de este artículo 19 de la Ley 3362, se aclaró el tema porque se indicó que pues, la entrevista única en cámara Gesell debe ser actuada como prueba anticipada. Así nada más, porque si de pronto es realizada solamente con presencia del Ministerio Público, sigue siendo un acto de investigación, así sea en cámara Gesell. La cámara Gesell no tiene el poder mágico de que de pronto una información de investigación se transmute a una información probatoria fuera del contradictorio. Entonces, se tiene que actuar como prueba anticipada, listo. Cualquiera sea la razón de revictimización, no sé, pero tiene que actuarse como prueba anticipada. Excepcionalmente en esos casos de revictimización. Tiene sus propios problemas. Pero acá aparece nuevamente el tema. Resulta que es cómodo, pues, recibir declaraciones sin presencia del juez, y simplemente por la circunstancia de la dificultad, y llamarla lo que de pronto me habilite a incorporarle el juicio vía el artículo 325. Pues las cosas son como son y las cosas no son como lo denominan, ¿no? Y pues acá hay una clarísima posición en el sentido de decir, oiga, lo que es prueba anticipada, se supone obviamente siempre la intervención del órgano jurisdiccional, quien es el que va a controlar la producción de información en el escenario controlado. Querer llamar prueba anticipada a lo que no es prueba anticipada simplemente por el hecho de que estas personas están en el extranjero, de que estas personas ya rindieron su declaración ante la vía, es simplemente una renuncia a la jurisdiccionalidad de la información con la que se tiene que probar. Este es un segundo intento. Lo que pasa es que anteriormente, esto que aparecía como prueba preconstituida en el artículo 19 de la Ley 3362, se pretendió, el Ministerio Público también presentó un proyecto pretendiendo que no sea considerada como prueba preconstituida, sino como prueba anticipada, sin que cambie nada, sin que cambie absolutamente nada, sino que sea prueba anticipada. Es decir, desnaturalizar completamente la institución de la prueba anticipada y pues llamar prueba anticipada a aquella información producida, ¿cierto?, simplemente con la participación del Ministerio Público y tal vez del abogado defensor. Pero, en definitiva, las características que nosotros habíamos señalado al inicio, de que exige la presencia del juez y que se configure un contradictorio, es lo único que podría denominarse prueba anticipada. Y es cierto lo que se plantea en el sentido de esa excepcionalidad, porque ya en definitiva esa prueba anticipada o esa anticipación de la prueba siempre va a resentir su información en el contexto, en su reproducción en el juicio oral, porque esa información es parte. Definitivamente esa información como no va a poder ser objeto de integración o comprensión en coherencia con otra información, porque es simplemente un video y ese video como tal, ¿cierto?, no puede ser objeto de un contradictorio materializado en audiencia. Es un contradictorio, ¿cierto?, mediatizado, es un contradictorio con una inmediación también, ¿cierto?, ante el juez de investigación preparatoria, pero no ante el juez de juzgamiento que eventualmente puede formular algunas preguntas de aclaración, ¿cierto? Entonces,
hay un resentimiento de él. Por tanto, si queremos, ceñimos siempre al artículo 393 respecto de que el juez solamente puede utilizar la información producida en juicio y que la excepcionalidad es solamente la prueba anticipada y la prueba preconstituida, eso debe tomarse así, rigurosamente. Veamos el tema de la excepcionalidad. Veamos el tema de ese carácter urgente que supone pues, la actuación de esa prueba anticipada por el riesgo concreto específico. Un tema fuerte siempre va a ser el problema del riesgo de desaparición de la fuente de prueba, del riesgo de pronto de la desaparición de la prueba material, pero siempre un riesgo concreto de acuerdo, obviamente, a la naturaleza del acto de investigación. Esos dos puntos son los que considero necesarios y de hecho mi conclusión es que esa propuesta no debe prosperar porque es parte de una perspectiva incorrecta, pues, en que solamente por mera denominación, por mera etiqueta de prueba anticipada, se pretende que actos de investigación, ¿cierto? En cuya actos de investigación ahora sean considerados como actos para expedir sentencia, contrariando lo que señala el artículo 325, ¿no? Simplemente porque se le dio el nombre de prueba anticipada, no siendo prueba anticipada. Gracias, doctor. Muchas Bien. gracias. Sí, algunos comentarios adicionales. En la línea de lo que decía el doctor Celis Mendoza, ¿por qué razón? Y quiero centrar el razonamiento, el sustento de esta propuesta que ha surgido del Ministerio Público. La propuesta dice, como estas diligencias sumariales, declaraciones testimoniales, se han realizado con presencia de la defensa, pues entonces ya se han respetado todos los derechos y no hay forma ni hay posibilidad de hacer cuestionamiento alguno. Y nosotros decimos muy por el contrario que acá hay un grueso error, porque es cierto que la presencia, la intervención de la defensa es una condición necesaria para la prueba anticipada, pero no suficiente. Lo central, y espero ya quede claro como una gran conclusión de esta conversación, lo central para que exista prueba anticipada, si asumimos que se trata de un acto de prueba, pues es que exista la intervención del juez. Y es tan fácil entenderlo, amigos. Permítanme un ejemplo quizás un poco coloquial. Imagínense un partido de fútbol en el que sea uno de los contendores el que fija las reglas y el que hace a la vez del árbitro. Esto es imposible en las reglas de un juego limpio. Las diligencias sumariales, muchas de las que hacen los fiscales, se realizan y quien dirige estos procedimientos son los propios fiscales. Las posibilidades que tienen los abogados de hacer contraexamen, las posibilidades que tienen los abogados de formular objeciones a las preguntas que hacen los fiscales son muy reducidas, porque finalmente quien decide si acepta o no una objeción en una diligencia sumarial es el propio fiscal. Por lo tanto, si ya la prueba anticipada es excepcional porque restringe la posibilidad de la actuación en el juicio oral de este elemento probatorio, pues sería doblemente restrictivo que se le dé ese carácter por mandato de la ley sin, además, intervención del juez. Agregar en estos casos complejos que la gran mayoría, si no todos, pero la gran mayoría de casos en los que se pretende darle esa calidad a declaraciones testimoniales de extranjeros, se trata de personas que además han definido o han intervenido como colaboradores eficaces, o acá en nuestro país o en el extranjero. Y precisamente el examen a un testigo que a la vez es colaborador eficaz tiene que estar sometido a mayores reglas de control que hagan las partes por la naturaleza misma de un testigo que tiene interés y que, entre otros,
bueno, no sé, por decir, citar solamente a José María Asensio Mellado, tienen claro que se trata de un testigo sospechoso por el interés que tiene en la resolución de su caso. Entonces, el estándar de control de esa declaración tiene que ser mucho más riguroso, y por eso la intervención del juez para que tenga legitimidad luego al momento de su incorporación al juicio oral. Eso creo que es fundamental entenderlo, y por eso es que coincidimos nosotros que esta propuesta es, además de incorrecta, lesiva para el ejercicio pleno de la defensa. Creo eso, en síntesis, estimados amigos. Muchas gracias, doctor Julio, por su ponencia. Entonces, podríamos responder tal vez una primera pregunta que nos hace el señor Michael, que dice, ¿la prueba anticipada es aprobada mediante resolución judicial o bastaría solo la concurrencia del juez? A ver, si me permiten. Adelante. Si ha preguntado, si entendió la pregunta, la prueba anticipada implica un procedimiento bilateral. Tiene una fase de postulación y luego de actuación. La postulación implica que el fiscal o las otras partes solicitan la actuación anticipada de determinado medio de prueba. Luego de ello, es el juez el que decide si admite o no dicha actuación anticipada. Entonces, no puede ser decidida solamente por una de las partes, menos aún de oficio por el juez. Siempre es a petición, bajo la lógica de la rogación elemental en el ámbito probatorio, pero tener presente que la decisión del juez, y esto prescribe el código en los artículos 200, particularmente 246, la decisión del juez puede ser objeto de una apelación y la sala revisar esta decisión. Solo una precisión. Parece que en el sentido de la pregunta del doctor que intervino, lo entendí en el sentido de que debería expedirse una resolución de homologación o algo así. Pero no es así, pues. La actuación de prueba exige más bien resoluciones previas de postulación, de fijación de fecha de la audiencia, y bueno, se tiene la información como tal. Ahora es distinta la forma como esa información en acta o en registro de video va a ser incorporada en juicio oral. Y tenemos que tener en cuenta para el caso el artículo 383, numeral 1. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, otra pregunta que nos realiza la doctora Angie Hum es, ¿por qué llamar prueba preconstituida si la misma no se habría producido en el oral ni ante un juez de investigación preparatoria? Bien. Acá hay un tema. Cuando se habla de una cosa es de hablar de prueba, y es el tema central que hemos trabajado, pero habíamos introducido el tema de la prueba preconstituida porque es una de las excepciones que van de la mano con la prueba anticipada. Lo que pasa es que muchas veces existen actuaciones objetivas e irreproducibles. Pongámonos a pensar solamente en el caso de una muestra de droga en pequeña cantidad incautada y la realización en gabinete de esa parte de la pericia va a desaparecer completamente ello. Es una autopsia, por ejemplo, o una necropsia. No es razonable que la necropsia como tal se vaya a desarrollar después de 3 o 4 años, es por la propia naturaleza del acto. Esto es irreproducible en la audiencia. Habrá otras formas de reproducir, tal vez con la presencia del médico, de los peritos que realizaron, pero ya eso es otra actuación. Entonces, estas que son objetivamente irreproducibles como tal, ¿cierto? Es una irreproducibilidad que pues hace, ojo, en la prueba preconstituida, no estamos hablando de urgencia, sino que por su propia naturaleza no va a poder ser reproducida. Va a ser indisponible la etapa de juicio. Y por tanto, de manera excepcional, se denomina prueba preconstituida. Aun cuando tal vez en la nominación que plantea la doctora hay algo de razón, porque en realidad se habla con más propiedad de preconstitución de la fuente de prueba. Preconstitución de la fuente de prueba. La fuente de prueba desapareció, la fuente de prueba pereció, pero lo que estamos encontrando es la información. Esa información como tal ha tenido que generarse siempre en un contexto mínimo de contradictorio.
Porque si esa información como tal no se ha producido en un contexto mínimo de contradictorio, no puede ser incorporada vía el artículo 383. No. Si ustedes hacen una revisión exhaustiva del artículo 383, verán la exigencia de esa posibilidad, por lo menos, del contradictorio. Así que eso hace que se tenga por lo menos ese testeo mínimo para que esa información pueda ser, ¿cierto?, incorporada vía la lectura de prueba documental. Y también algo muy importante a propósito de lo que plantea la doctora. Lo que pasa es que hasta ahora existe esa suerte de considerar que los elementos de pruebas corresponden a los actos de prueba y que los elementos de convicción corresponden a los actos de investigación. Parece que esa opción terminológica del Código Procesal Penal está generando problemas, porque en realidad estos elementos de prueba o prueba judicial en estricto es información probatoria, solamente que producida con una finalidad demostrativa. En cambio, esta información que se denomina, comillas, elementos de convicción, también viene a ser prueba, solamente prueba en sentido amplio, no en sentido estricto como la prueba judicial. Así es que el problema más de fondo estaría referido a la imposibilidad, ¿cierto?, de que esa fuente de prueba pueda reproducir la información o puede estar disponible para su producción de información en un contexto de contradictorio del plenario. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Doctor Julio, ¿usted algún comentario sobre esta pregunta? No. Creo que podemos, De, suficiente con lo que ha explicado el profesor Celis Mendoza. de acuerdo, entonces tenemos otra pregunta que es del doctor Julio Vega. En los casos de delitos contra la libertad sexual, las declaraciones de la víctima en fase preliminar son consideradas como prueba anticipada. Ahora se ha agregado a los casos de violencia familiar. No lo conduce el juez, sino el fiscal. ¿Algún comentario respecto a ello? A ver, el doctor Julio fue también enfático en señalar este tema. Lo que pasa es que era considerada prueba preconstituida. Ahora debe ser actuada como prueba anticipada. Y esta sentencia plenaria, perdón, sentencia plenaria, perdón, esta sentencia casatoria, la 21-2019, ha hecho bastantes precisiones conceptuales al respecto. Lo que pasa en este momento hay una suerte todavía de incertidumbre, porque resulta que en el tránsito de esa modificación hay entrevistas en cámara Gesell, actuadas todavía bajo la perspectiva de que era prueba preconstituida, y así está hasta la fecha, de tal manera que lo ideal sería que el Ministerio Público, para asegurar su caso, pues lleve al plenario y en cámara Gesell se produzca esa información. Pero en los casos que se produzca una entrevista en cámara Gesell después de la modificación, sin que se actúe como prueba anticipada, no. Es un acto de investigación, y como acto de investigación tendrá que ser rechazada por el juez de investigación preparatoria al momento de su admisión. Y en todo caso tendrá que admitirse más bien la declaración de la menor agraviada para que vaya al plenario. En cámara Gesell se entiende con las protecciones que corresponden. Pero no, las cosas, como se ha indicado, son como son, no como se les denomina. No, las preferencias terminológicas no hacen que se desnaturalice lo que debe ser prueba anticipada, y la prueba anticipada siempre presupone la actuación de un órgano jurisdiccional, que no va a ser el juez de juzgamiento, ¿cierto? Va a ser el juez de investigación preparatoria. Pero ese juez de investigación preparatoria tiene que asegurar la configuración de todos los principios de la actividad demostrativa empleada. Solo agregar que quizás preguntarnos cuál fue la razón de esta modificación, ¿no? O por qué desde antes de la modificación, o sea, desde antes del decreto legislativo 1307, se le daba cierta cobertura a la declaración, aunque equivocadamente la Corte Suprema dice también que yerra el legislador al considerar que se trata de una prueba preconstituida. ¿Pero por qué? Por la necesidad de dar un marco de protección excepcional, atendiendo la naturaleza del delito, ¿no? Básicamente estamos hablando, por ejemplo, de víctimas
que están sometidas a diferentes condiciones que pueden perturbar la declaración verídica, espontánea, desprovista de cualquier espacio o posibilidad de coacción, cuando se trata fundamentalmente de menores. Entonces, esa fue la razón, darle una particular, pero excepcional regla para su protección, para la protección de dicha fuente probatoria. Pero, felizmente, el legislador hizo esta corrección y actualmente ya está denominado como debiera ser, pero entender que forma parte de un presupuesto que tiene que analizar el juez. Lo que dice la norma, específicamente el decreto legislativo 1307, es que a solicitud del fiscal o los demás sujetos procesales podrá instarse al juez. Y esa es la exigencia, reiteramos una vez más, esencial, ineludible, para que una diligencia, inclusive en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual, tenga validez este procedimiento. Doctor Julio, muchísimas gracias por su participación y su respuesta. Agradecemos también a la persona que hizo la pregunta y tenemos otra del doctor John Estrada Vargas, quien señala que referente al tema de casos complejos, la actuación de la prueba anticipada convendría a los principios generales que rigen el juicio oral, como por ejemplo el principio de inmediación. A lo largo de la intervención del doctor Julio y mi intervención hemos dicho de que aún la actuación de prueba anticipada, casos complejos o no casos complejos, esto debe considerarse siempre de manera excepcional porque se van a enervar siempre estos principios de producción de prueba. No nos olvidemos que la prueba anticipada se está desarrollando tal vez en la etapa de diligencias preliminares, investigación preparatoria o hasta etapa intermedia. Pero es una información registrada como tal, pero por la dinámica de la información todavía se va a producir seguramente otra información respecto a otras fuentes de investigación y resulta que lo que se va a llevar al plenario ya es una información mediatizada, ¿no? Es una información que no va a ser objeto de un contradictorio, porque se reproducirá el video o se dará lectura al acta nada más. Entonces, si se está aceptando la excepcionalidad, es conociendo el enervamiento de estos principios. Pero de ahí a considerar de que esa es la forma como debe actuar el Ministerio Público, hay que tener mucho cuidado. Los problemas más bien se presentan con relación a la investigación que puede realizar el Ministerio Público respecto de las organizaciones criminales, pero realmente organizaciones criminales, pues, no esos planos o mapas conceptuales o mapas que hacen organigramas que se presentan como organización criminal. Organizaciones criminales que tengan dentro de sus de sujetos con el rol de sicarios que amenacen a personas, y como se ha visto ya en la ciudad, en nuestro Perú, muerte de testigos, muerte de peritos, muerte hasta de funcionarios. Entonces, en esos casos, ¿qué duda cabe? En este caso, la organización criminal lo que pretende es desaparecer la fuente de información. Ese es uno de los supuestos en los cuales, pues, por esa situación de urgencia y concreción de riesgo, se tendrá que actuar, aún a sabiendas de que hay un resentimiento serio de esa información. Y el resentimiento, qué duda cabe, va a incidir en la calidad de la información. De acuerdo, muchas gracias entonces por la respuesta. Una pregunta más sería el del doctor Joel Antonio, quien dice que si son actos urgentes, que si no se recaban como prueba, corren el riesgo de perderse, ¿por qué razón se quiere recibir las declaraciones de testigos que son colaboradores eficaces? ¿Que no es esa su declaración como colaboradores eficaces debería ser previamente corroborada? A ver, se trata de la exigencia de corroboración, que es lo que pregunta el participante. La exigencia de corroboración de la declaración de un aspirante o de un colaborador eficaz que ha declarado como testigo en el proceso donde se discute la prueba anticipada, no es una condición
para que se pueda actuar la prueba anticipada. No es un requisito para que el juez admita la prueba anticipada de cualquier, digamos, caso. Puede ser un testigo reservado, de referencia, por ejemplo, pero pongámonos en el caso del colaborador. No se requiere cumplir esa exigencia de verificación. La corroboración es un presupuesto más bien ya para efectos de la valoración. Al momento de el análisis y de darle un sentido positivo o negativo desde el punto de vista de creer o no creer, o establecer una acción de lo que dice un testigo que ha sido colaborador, pues allí ya surge la regla de 158 del Código de la exigencia de corroboración, pero insisto, está asociada a la fase ya de valoración, no para efectos de la actuación de una prueba anticipada. Quiero completar algunas líneas al respecto. Una posición de siempre que hemos sostenido es que la declaración del colaborador, del postulante a colaborador, es solamente un objeto que tiene que ser probado, corroborado, mejor digamos, para que no exista problemas, para efectos de que obtenga el premio, reducción de pena, exención de pena, no sé. Donde lo relevante vienen a ser esos elementos de juicio que se va a obtener. Lo relevante no es tanto la declaración. Como ya la Suprema ha sido reiterativa, un colaborador eficaz más otro colaborador eficaz, 0. Más otro colaborador eficaz, 0. 10 colaboradores eficaces, 0. Porque son personas cuya legitimidad estriba precisamente en que pertenecen, han coparticipado en ese hecho criminal. De tal manera que lo valioso más bien son los elementos de juicio. Y es base para que se puedan desarrollar los actos de investigación. El Ministerio Público, al manejar esa información privilegiada que le da el colaborador, pues puede realizar actos inteligentes y estratégicos para la obtención de la información objetiva. Pero el gran problema que existe es que muchas veces se asume a la declaración por la declaración como valiosa en sí. Y ahí está el problema, que más o menos va en la línea que plantea el doctor cuando dice, pues, y la declaración, entonces, en el caso del colaborador, ¿se puede actuar como una prueba anticipada? Pues, si lo actúan como prueba anticipada, eventualmente se tendría que acreditar un riesgo concreto, ¿no? Si pertenece a una organización criminal, y no por cierto, pero por lo menos que hay probabilidad de que esta persona no pueda reproducir o no pueda producir su información en juicio. Si no, tiene que ir a juicio. Tiene que ir a juicio. A lo mejor habrá razones para que se mantenga la identidad, claro, pero la razón para que esta persona pueda declarar, se solicite una prueba anticipada al respecto, es siempre el riesgo. El riesgo y obviamente, por tanto, la urgencia porque puede ser muerto. Pero no nos olvidemos, estamos acá invirtiendo un poco el tema. No es tanta la información que produce como testigo este colaborador eficaz, sino es la información que se encuentra como consecuencia de la declaración de este postulante a colaborador eficaz. Eso es lo fundamental. Esto vendría a ser como la cabeza guía para que el Ministerio Público pueda obtener información. Pero la perspectiva toda aún sigue en la línea de considerar que la declaración del colaborador por sí puede ser suficiente hasta para requerir una prisión preventiva. Y eso no es así, obviamente. De acuerdo, doctor. Muchas gracias por la respuesta y muchas gracias a Joel Antonio por haber preguntado en este momento. Pasamos entonces a 3 preguntas más, que sería la de Leila Salazar, que dice, ¿pueden por favor hacer la diferencia para ustedes entre la prueba preconstituida y la prueba anticipada? Sí, doctor, adelante. Sí, brevemente, complementamos todo caso. La diferencia central, ya la hemos explicado, elemental, radica en que para que haya prueba anticipada tiene que existir siempre intervención o dirección del juez. Y además que se incorpore la información en una audiencia que forma o se rodea de los mismos elementos que forman parte de
un juicio oral. Y la segunda diferencia también elemental entre la prueba preconstituida y la anticipada, que ya lo hemos explicado y que lo ha clarificado muy bien la sentencia de casación 21-2019 de Arequipa, es que la prueba anticipada o la anticipación probatoria, como dice el fundamento quinto de esta sentencia, está o comprende o está relacionada exclusivamente a prueba personal, a diferencia de la prueba preconstituida, que está más bien referida a pruebas de carácter material. Creo eso. Complementando lo que sostiene el doctor Julio, citando lo que ha referido esta casación, aquí hay un tema muy interesante, porque resulta que en la regulación del Código Procesal Penal respecto a la prueba anticipada, en el artículo 242, no solamente hace referencia a prueba personal. Ese es un tema que me llamó a la reflexión. ¿Cómo la prueba anticipada siempre va a tener correspondencia con la prueba personal? No hay problema, dije, ¿no? Y de la lectura aparece, por ejemplo, en el literal C del artículo 1, reconocimientos, que lo podemos tomar como tal, inspecciones. Entonces, ya acá nos hace ver de que en efecto una determinada fuente de prueba material, por el transcurso del tiempo, imaginémonos una inspección en un terreno usurpado, no sé. Entonces, estamos viendo cómo el código pues, amplía el espectro, solamente que conceptualmente en la casación 21-2019 lo ha correspondido solamente con la prueba personal. Y lo mismo pasa con la prueba preconstituida, porque un testigo que ha declarado en un contexto de contradictorio, por lo menos mínimo, a nivel de un acto de investigación, y de pronto es muerto, sin que esa muerte haya sido previsible. La imprevisibilidad de la desaparición de la fuente de prueba lo preconstituye. Y estamos hablando de una fuente de prueba personal. No obstante, en la casación señalan de que la prueba preconstituida estaría vinculada solamente con una fuente de prueba material. Como ven, esto creo que se está avanzando, pero lo bueno es que ya se ha puesto en discusión. Estoy haciendo notar de que pues, pueden haber la fuente de prueba personal o material de prueba preconstituida y fuente de prueba material o personal en prueba anticipada. Pero avancemos un poco más. Lo que pasa es que cuando hablamos de una previsión de la indisponibilidad, yo fiscal sé que esa fuente de prueba puede ser indisponible, entonces lo que tengo que solicitar justamente por el riesgo que comporta la desaparición de esta fuente de prueba, la fuente de prueba anticipada. Es lo que tengo que realizar. Pero si yo, fiscal, no solicito la actuación de prueba anticipada, aun cuando era razonablemente previsible que lo iban a matar, y lo matan, luego no puedo reclamar, señor, deseo que se preconstituya esa fuente de prueba. No, oiga, fiscal, era previsible. ¿Por qué no solicitaste la actuación de prueba anticipada? ¿Por qué, no obstante que era previsible, simplemente dejaste que desaparezca esta fuente de prueba? ¿No? Entonces, como ven ustedes, ahí hay un tema claro. La urgencia siempre está vinculada a la prueba anticipada. La urgencia no está vinculada a la prueba preconstituida. La prueba preconstituida es indisponible, digamos, desde una perspectiva ex ante. La prueba anticipada, no. Lo solicito porque el riesgo es, estoy viendo, lo estoy concretando y viene a ser uno de los fundamentos para solicitar esa prueba anticipada. De acuerdo, muchas gracias por su respuesta, doctor. Entonces, una pregunta tenemos de Jaime Castro, quien dice, teniendo en consideración la casación 21-2019 Arequipa sobre prueba anticipada, la pregunta es si se realiza una entrevista única sin cumplir la exigencia de prueba anticipada, ¿cuál sería la vía para excluirla? ¿La nulidad del artículo 150 del Código Procesal Penal o, en todo caso, una tutela de derechos? En mi perspectiva como juez, no nos olvidemos que los criterios de procedencia de los medios probatorios ofrecidos por las partes son conducencia, pertinencia y utilidad. No es un problema de utilidad o de sobreabundancia de información.
No es un problema de pertinencia, porque probablemente esa información más lleva al núcleo del hecho punible. Es un problema de conducencia legal, porque existe prohibición legal expresa en el artículo 325. No tengo por qué solicitar ninguna nulidad, sino simplemente, como juez de investigación preparatoria, me estás presentando un acto de investigación, ¿cierto? Como prueba, no. Esta persona, si ya no has tenido el cuidado de que se actúe como prueba anticipada, lo tendrás que llevar pues al plenario. En cámara GESEL, siempre reitero eso, porque a veces se asume que llevar al plenario a la menor agraviada, pues es exponerla en un contexto público. No, en cámara GESEL, siempre con todos los requisitos, los controles que supone precisamente. Entonces, en mi criterio, es un problema de inconducencia legal, ¿cierto? El ofrecimiento de ese acto de investigación como prueba, sin que sea prueba preconstituida y sin que sea prueba anticipada. Sí, yo pienso que si esa información, esta declaración de la víctima no se incorporó siguiendo el procedimiento legal, que es el procedimiento de prueba anticipada, que es lo que prescribe la norma, hay una transgresión a una regla del procedimiento, pero lo cierto es que una tutela, y en los términos que ya la Corte Suprema ha definido una tutela, está asociada a la existencia o la denuncia de una prueba ilegalmente obtenida, pero en el sentido de la concepción de lo que establece la doctrina de la prueba prohibida, y la Corte Suprema ha sido muy restrictiva al señalar y al establecer cuáles son esos supuestos. Pienso que la tutela entonces no sería el camino, y yo también pienso que este es un tema que ya se define y se va a dilucidar en el momento del plenario, cuando se incorpore la información, y el tribunal le dé o no el valor necesario, estableciendo siempre el criterio y preservando la idea de que ese elemento fue obtenido siempre como un acto de investigación, como una diligencia sumarial, cuyas actas seguramente o el video se incorporará vía lectura o visualización en la audiencia de juzgamiento. De acuerdo, doctores, muchas gracias por su respuesta. Entonces, pasaríamos a una última respuesta del doctor Neil Amador, quien señala, ¿cuáles son sus comentarios respecto a la actuación de la prueba anticipada en apelación o segunda instancia? En referencia, por ejemplo, a prueba personal actuada o actuar en un delito de defraudación tributaria, lavado de activos y o crimen organizado. Tengo problemas, estimado doctor Neil, porque el escenario de la actuación de prueba anticipada está definido normativamente en diligencias preliminares, investigación preparatoria y aún en etapa intermedia. La actuación de prueba anticipada en el proceso recursal, no alcanzo a ver la normativa que lo habilitaría. No sé, estoy pensando en el tema de la colaboración eficaz, tal vez de alguna persona que se está cogiendo, no sé, pero por lo menos los escenarios de la actuación de prueba anticipada es pues antes del plenario. Y usted nos pone un escenario de segunda instancia. Tal vez con alguna precisión adicional podríamos dar algunos alcances, doctor Neil. Sí, decir más o menos lo mismo. La norma fija reglas del periodo o la oportunidad para que se pueda practicar, y está circunscrito al juicio de primera instancia, y a lo sumo, dice el código, es posible la prueba anticipada. Y el último de los supuestos en la línea de desarrollo del íter procesal es que se solicite cuando ya concluyó la etapa intermedia, pero el plenario, el juicio aún no comienza. Entonces, hay un supuesto muy particular para que en ese intervalo se pueda actuar la prueba anticipada, y en ese supuesto la puede actuar
ya no el juez de la investigación preparatoria porque ya concluyó la fase intermedia, sino uno de los jueces del tribunal que verá el juicio. Pero es una cuestión muy excepcional y el último de los caminos posibles. En segunda instancia, en realidad, el ejercicio del derecho a la prueba tiene determinadas limitaciones y en principio no conozco, no solamente que el marco normativo no lo ha precisado, pero no conozco caso o precedente en el que aquello se haya resuelto o se haya fijado algún criterio. De acuerdo, doctores. Entonces, muchísimas gracias por participar en este conversatorio, agradecerles por su tiempo, agradecer también a los participantes por haber participado y por las preguntas que nos han realizado. En nombre de la escuela les hacemos nuevamente un agradecimiento a ustedes. Es un honor siempre tenerlos como parte de nuestro conversatorio y a todos los De la línea, doctora. también. Muchísimas gracias entonces. Muy buenas tardes. Es la red. Sí, parece. Sí, adelante, doctora, se fue el audio. De acuerdo. Entonces, como les decía, agradecerles en nombre de la Escuela Garantista por la participación en este conversatorio e igualmente a todos los participantes. Muy buenas tardes. Gracias también. Y gracias al doctor Salista. Doctor Julio, siempre es un placer conversar con usted. Buenas noches. Buenas noches.